Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven caminar pisando ya hojas de otoño de verdad, porque ya empezó el otoño, por lo menos bellamente aquí en la región metropolitana. Hoy día es 9 de abril del año 2026. Saludo a todos los que nos escuchan en Antofagasta, en el norte, en la quinta región, Valparaíso, Viña del Mar y también Santiago. Recuerden que de lunes a viernes abro la verja de madera de este jardín de conversaciones a las 7 de la tarde, de 7 a 8, desde el jardín se transmite por Radio Pauta. Volvemos a la actualidad. Tratamos de no volver tanto, que la actualidad no nos agobie ni nos supere. Tratamos de colocar a veces temas de conversación que estén lejos de ella, pero es imposible sustraerse a lo que ocurrió hace 2 días o ayer fue, ya los días voy confundiéndolo aquí en el jardín, en una de las universidades más importantes del sur, diría yo, que ha tenido un rol muy importante, vertebrador, diría yo, en el sur y particularmente en la región de los ríos, en Valdivia, la Universidad Austral de Valdivia. 3 horas bajo asedio, encerrada, sin poder salir de las dependencias de la universidad después de haber ido a inaugurar el año académico de esta, estuvo una ministra de Estado, Jimena Linconao, ministra de Ciencia, quien fue a la universidad, incluso caminó por algunas dependencias, con la seguridad que no iba a ocurrir nada, que estaba todo tranquilo. Obviamente que para la universidad era muy importante que inaugurara el año académico, ni más ni menos que la ministra de Ciencia, que aceptara estar ahí. Y sin embargo, ahí empezó la pesadilla, algo que ya conocemos muy bien, quienes hemos sufrido funas y cancelaciones, sabemos muy bien cómo operan estos grupos. El lugar fue prácticamente rodeado, algunos lograron entrar, incluso se dice que parlamentaron, entre comillas, con el rector de la universidad, pero luego hemos empezado a saber más detalles. No quiero entrar en la copucha chica, pero entiendo que el actual rector habría publicado en el año 2021 en sus redes sociales opiniones políticas bastante fuertes, subidas de tono contra los republicanos. El rector ha prometido tomar medidas, ha repudiado como tiene que hacerlo, y hay algo positivo, hay que reconocerlo, en relación a hechos similares o iguales o peores que ocurrieron previo al estallido, durante la convención, incluso después. Ha habido un cierto rechazo transversal. Parece que esa es la nueva tónica, parece. Hay que mantenerlo en estado de observación, pero hay que estar muy alerta ante los hechos de violencia que aparecen y estallan en los liceos en los últimos días, armas y hechos de violencia en la región del Biobío, un individuo armado en la Universidad de Antofagasta, el asesinato de una inspectora en un liceo de Calama, la detención en Villarrica de una alumna de 18 años que había subido a yo no soy muy experto en redes sociales, a las confesiones. Yo conozco las confesiones de Rousseau, estas confesiones no las conocía, este género que existe que permite a veces compartir ciertas cosas muy íntimas, entre ellas el querer asesinar a algunos compañeros con una metralleta. En fin, son hechos que puede uno decir que estallaron todos simultáneamente en un comienzo de año que suele ser estresante, que puede desatar ciertos delirios mentales. Según Otto Deur, que estuvo aquí con nosotros conversando en el jardín, esto no son casos simplemente de delirio mental. Acá hay un problema de deterioro muy largo, deterioro de la autoridad,
no confundir autoridad con autoritarismo, como suele hacerse, la autoridad universitaria, la autoridad del profesor, etcétera, etcétera. La encerrona de la ministra incluyó a la salida empujones, lanzamientos de objetos, y yo escuché y miré un video con audio en que iban unas mujeres, dirigentes estudiantiles, estudiantes ellas mismas de la Universidad Austral de Chile, gritando verdaderamente como barras bravas, ¿no? Cállense a esta H, etcétera, pero así con gritos histéricos e insistentes. Fue un momento ingrato para la ministra y se ha convertido en una noticia muy comentada en estos días. Y no podíamos dejar de tratar de darle aquí una vuelta un poquito más profunda, sin ninguna pretensión. No es que vayamos a llegar a profundidades ontológicas, pero yo me dije, ¿con quién quiero conversar este tema? Y adivínense quién se me cruzó en la mente. Le había leído un artículo en La Tercera, una columna que de alguna manera decía, por ciertas declaraciones de distintos dirigentes, tanto del Frente Amplio como de la actual oposición, que empezaban a verse ya ciertas manifestaciones de un estilo, de una manera de operar, y en este caso de hacer oposición, que ya habíamos vivido en el gobierno de Piñera II. Él es Pablo Ortúzar, ustedes lo conocen, antropólogo social, doctor de la Universidad de Oxford, autor de libros muy importantes e interesantes, entre ellos Sueños de cartón, esto tiene que ver con la universidad, e inflación de los títulos universitarios, y el último libro que he recomendado a muchos de leer, que el que quiera entrar en la historia del estallido de verdad, Dignos, crónica del estallido social, provee una información muy valiosa y desde luego probablemente vamos a comentar que en ese libro pueden verse algunos elementos análogos de lo que vimos ayer fue en la Universidad Austral de Valdivia. Es que el tiempo pasa muy rápido. Y ayer, como que pareciera que hubiera pasado 2 días, en realidad pasó un día. Pablo, muy bienvenido nuevamente al jardín. No, muchas gracias por la invitación y habrá que tener cuidado con la continuidad de los parques porque podríamos terminar en el jardín botánico expuestos a este lumpen, digamos. Ya, tú le llamas lumpen derechamente. Son algunos dirigentes universitarios, universitarios mismos matriculados en la Universidad Austral de Valdivia. Hay una federación de estudiantes que acaba de sacar una declaración en que dice que repudian, afortunadamente, este hecho, pero no las causas nobles que movilizan a los estudiantes y que fue lo que le habrían reclamado a la ministra de Ciencia. Sí, pero no digo lumpen en términos técnicos, no es lumpen proletariado, pero es lumpen intelectual. Digamos, esta gente no debería estar en la universidad, no tiene nada que hacer ahí. La técnica de funa que usaron es una técnica. Eso de gente gritando como barraco es algo que se aprende, digamos. Eso no es algo, no es espontáneo, ¿cierto? Yo la he visto varias veces en operación. De hecho, así que se me venga a la memoria, el 2011, cuando funan a Uber Matos, comandante de la Revolución Cubana, sí, claro, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. No lo dejan hablar finalmente, porque obviamente iba a hablar con la dictadura castrista que se había robado la revolución. Y claro, lo mismo, una vieja gritando como loca, y eso básicamente genera un ambiente muy tenso. Así como en los entierros antiguos habían lloronas que se contrataban, aquí se contratan, parece unas señoras gritonas. Gritonas. Sí, no señora, entre un par de personajes gritando como loco, y eso al tiro genera un ambiente muy extraño. Entonces sí, esto no fue espontáneo, no fue como que a alguien se le ocurrió de la nada. Esto fue premeditado y ejecutado y sigue un guión. Entonces, bueno, lo bueno es que esta gente va a ser identificada. Yo espero que sea expulsada. El rector de la universidad, que es, lo que ha salido muestra un personaje bien indecoroso. Dijo que los castigos podían ir desde amonestaciones hasta expulsión. Pero si uno mira el reglamento de la universidad, esto solo merece expulsión. Cualquier cosa por debajo de eso debería ser vista con sospecha. Paréntesis, a propósito de lo de Uber Matos que contabas, pero la Universidad de Chile, sin embargo, prestó su teatro para hacerle un homenaje a los militares cubanos que murieron en el operativo de Estados Unidos contra Maduro, en que participó incluso la autora Carmona. Ahí no había viejas gritando, pues, claro. Ahí no hay viejas gritando, ¿no es cierto? Exactamente. Pablo... Sí, le pasó a Sergio Mico también. Como sabe, que en el mismo lugar, años después, eso fue de haber sido el 23, digamos. Bueno, y a mí me tocó en el lanzamiento de Mico, en la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica, ver una funa
que desde mi punto de vista no fue parada inmediatamente con la fuerza con que había que hacerlo. Exactamente. Da la impresión que a veces las autoridades se inhiben, tienen miedo o dicen tienen que expresarse, porque eso fue lo que escuché yo de alguien que decía, déjenlo expresarse. ¿Cómo déjense expresar? Déjense expresar primero el expositor que está exponiendo. El derecho de expresarse del que interrumpe está por encima del que está exponiendo. Bueno, cosas raras que ocurren a veces. Esto son prácticas políticas del fascismo. La interrupción, la amenaza física. Absolutamente. Eso son técnicas políticas de la vanguardia fascista. Entonces, y a mí el tema del lenguaje es complicado, porque hoy día la izquierda de hecho usa fascista para cualquier cosa. A Kast se le acusaba de ser supuestamente un fascista, o sea, que no un nazi. Pero aquí lo único fascista que yo he visto durante estas 3 semanas ha sido esto. Ir a pegarle a una ministra de Estado, encerrarla, tratar como de adoctrinarla, tratar de a través de la fuerza obtener decisiones, ¿cierto?, del Estado. Eso es parte constitutiva de las prácticas fascistas y los que cargan hoy día con el fascismo son los sectores de izquierda, que además tienen ya en el fondo lo que ocurrió durante el estallido, después del estallido, etcétera, los tiene, digamos, por lo menos para mí, no son un sector que tenga hoy día credenciales democráticas sólidas, por lo menos. Y ellos no sienten eso, no se sienten interpelados, miran para el lado, se ríen. Pero la verdad es que yo creo que no es exagerado decir que no son un sector que tenga hoy día credenciales democráticas sólidas que mostrar. No los tienen, simplemente. Fíjate que estamos sincronizados. En la columna que acabo de mandar hace 10 minutos al Mercurio que aparece mañana, hablo de fascismo de izquierda. Y que creo que hay que empezar a decirlo. Sí. Famosa frase de Habermas. Habermas la usó, efectivamente. Recordemos el filósofo al que le hicimos un programa especial aquí Bueno, Habermas hay que traerlo a colación, ¿eh? ¿En qué sentido podría servirnos Habermas? O sea, está muy cerca porque todo el escándalo que se armó en la escuela de Frankfurt, cuando la escuela de Frankfurt es ocupada en las protestas a fines de los 60, tiene mucho que ver con esto. Por un lado se ponen, ¿cierto?, Adorno, Horkheimer y Habermas, y por otro lado Marcuse y un par más que encontraban que esto era espectacular y que en el fondo ya los estudiantes vueltos locos y las chillonas iban a reemplazar al proletariado en la lucha por la revolución mundial, digamos. Fíjate que citaste a Marcuse y eso me llevó a el texto Las máscaras de la violencia de Jorge Millas, profesor que encontró en la Universidad Austral de Chile un refugio en la época de la dictadura, donde entre los filósofos que desnuda o devela es ni más ni menos que Marcuse, gran adorado por mí en mi juventud, lo leía casi como era una libro de referencia total. Y Jorge Millas va desnudando. Marcuse es un desastre. Va desnudando a Marcuse, es decir, impresionante lo que hace con él. Y a varios filósofos que le daban piso teórico a la violencia, que todavía sigue habiéndolo. ¿Eh? Sí, yo creo que Marcuse a fines de los 70 cede frente, ¿cierto?, a este se vuelve nihilista en algún sentido. En cambio Adorno, Horkheimer, con toda su fomedad característica, siguen defendiendo una visión muy valiosa, y las cartas de ese periodo, las cartas entre Adorno y Marcuse, que se interrumpen por la muerte de Adorno, son maravillosas. Y Adorno, creo yo, tiene toda la razón y es una defensa heroica del sentido de la academia y de la universidad. ¿Y cuál es el sentido más profundo de la academia y de la universidad? Tan olvidado, así como se habla del olvido del ser, olvido de la universidad, podríamos decir. Bueno, hay varias, uno puede pensar la universidad de distintas formas. De hecho, la universidad estrictamente, en términos históricos, nace como un espacio cristiano, donde se busca el diálogo y el encuentro entre la fe y la razón. Primero, y eso los ecos de eso lo encontramos en el discurso de instalación de Bello, el 43. O sea, la idea de que este es un espacio donde la razón y la fe van a encontrarse, van a dialogar, van a abrir caminos conjuntos. Después Ratzinger va a decir algunas cosas sobre eso. Por supuesto. En otro famoso discurso. Pero aquí primero expulsamos la fe de la universidad y después ahora en eso estamos expulsando la razón. Y la defensa que hace Adorno obviamente va más por el camino de la razón. La universidad como un espacio de la palabra, donde la palabra manda, donde la razón y el diálogo racional, digamos, tienen la última respuesta. Pero, o sea, tienen la última palabra, por dar la vuelta. Y claro, pues en el fondo, frente a eso, él decía, esta violencia, estas prácticas de estos jóvenes, el 68, nosotros las conocemos, le decía a Marcuse, lo vimos esto. Esto es nazismo, estos son los fascistas. Nosotros vimos a los nazis, estos son los nazis.
Fíjate que increíble que hasta un cineasta que tenía espíritu anarquista en su estética, Luis Buñuel, se espanta con lo que ve en Mayo 68. No le gusta y escribe un texto a propósito de eso. Hubo varios que se desencantaron. Hay otro pensador inglés que le toca estar ahí en París en Mayo 68, empieza a ver la destrucción, los adoquines, etcétera, y se le cae, se le viene abajo algo en lo que al comienzo él con lo que él solidarizaba. Y Pasolini. Bueno, Pasolini lo mismo, claro. Entonces, claro, no es que uno de facho y de tonto, digamos, vean esto, prácticas fascistas, golpistas, además, porque en el fondo, si gente que piensa que la violencia manda, obviamente no tiene ni un respeto por la democracia. Si te tomas, digamos, una universidad y secuestras a una ministra, ¿por qué no tomarse la moneda? O sea, y asaltar al Capitolio, por decirlo así, ¿no? Algo que estuvo a punto de pasar hace tan pocos años. Entonces, en el estallido. Entonces, claro. cuando yo hablo de violencia de izquierda golpista o de izquierda fascista, yo no estoy jugando. No es que me tropecé con un par de palabras al voleo. Hay elementos fascistas en la izquierda, hay elementos golpistas en la izquierda. Es evidente. Si revisan su historia con honestidad, la historia de los últimos 10 años, no pueden negar esas dos aseveraciones. Pablo, pero ¿estás de acuerdo conmigo que se ve un vislumbre esperanza, no sé cuánto durará, de que hubo un rechazo, hasta un dirigente del PC apareció rechazando lo que le pasó a la ministra, dirigente del Frente Amplio, y se apuraron a rechazarlo? Parecía un rechazo transversal. A ver, no, pues ¿cómo lo lees? empezaron a aparecer las declaraciones mezcladas, ¿cierto? La juventud comunista de la zona dijeron que aquí había un intento de criminalizar el movimiento estudiantil. Criminalizar. Este es un guión que también usaron cuando le sacaron la cresta a José Antonio Kast en Iquique, o el 2018. Es verdad. Y el guión esto fue culpa de ellos, porque ellos sabían que esto iba a pasar. Vinieron a provocar, en el fondo. Y esto es una provocación. Entonces ahora lo que está, la cuña, digamos, ¿cómo se llama? La minuta de la izquierda frente a esto es que ¿dónde estaban los guardias de seguridad? ¿Y cuándo realmente un ministro de Ciencias en Chile ha tenido que andar con digamos, protegido como si fuera el ministro del Interior? Eso nunca se había visto. Entonces, y fíjate que la ministra se salvó porque estaba el director general de la PDI de la zona, entiendo, un prefecto cuyo nombre no recuerdo, que venía con sus propios guardias, por si acompañantes. Gracias a él pudo salir. Exacto. Y a un automóvil de la Armada, porque si no, el escenario habría sido otro. Exactamente. Y bueno, y lo que vimos también es que la universidad prohibió el ingreso a carabineros a la universidad. Ellos dicen que no prohibieron, sino que habían llegado a un acuerdo con los estudiantes, dice el rector, que después los estudiantes no respetaron. Tú no le crees al rector, claramente. Es que el rector es bueno, ahora que mencionaste a Jorge Milla, no quiero ser tan duro, la verdad. Respira, Pablo, respira. Claro, pero no, digamos que no está a la altura de Jorge Milla. No, evidentemente que no. No está a la altura digamos, claro, de las rodillas de Jorge Milla. Yo creo que nadie hoy día en las universidades chilenas está a la altura de Jorge Milla, Pablo. Bueno, autoridad estoy hablando. Yo no pediría eso, digamos, pero bueno, pero tuvimos rectores grandes en la historia de Chile. Sí, no, yo sé. De Andrés Bello en adelante. Sí, ¿no? pero es que ya después pienso en Vivaldi, entonces ya Ego Montesino no suena tan mal. Al lado de Vivaldi andan por ahí, digamos. Pero son personajes que no son del nivel de la historia y de la importancia de las instituciones a las que dirigen. Y lo que hay que decir... De hecho, yo invito a la gente, vean las declaraciones de Montesino. Ni siquiera es que sean tan facciosas. Son de un nivel intelectual charcha, así, penca. Eso es. Oye, Pablo, de hecho, a ver, si uno vuelve hacia atrás, hacia Jorge Milla, ¿qué es lo que descubre en él? Primero, un tipo con una gran preparación intelectual, un tipo que creó un pensamiento, que fue un ensayista filosófico, gran profesor, gran maestro, pero al mismo tiempo, un intelectual con un coraje. Exactamente. Con un coraje pocas veces visto. Por un lado, enfrentó a la izquierda radicalizada a la época de la Reforma, era un poco escéptico de todo ese movimiento que había ahí, fue escéptico de hecho, fue muy valiente, intervino en la Universidad de Concepción, hizo una locución en donde estaba hasta Vargas Llosa ahí gritando a favor del Che Guevara y de Fidel Castro y todos los grandes intelectuales invitados por Gonzalo Rojas, grandes encuentros que se hacían en la Universidad de Concepción, y él dice voy a hacer un momento de disidencia, de discordia, este profesor sobrio, sencillo. Luego viene el golpe militar y es el primero que escribe una carta y lo hace perder su puesto profesor de filosofía hablando de la universidad vigilada. O sea, fue un tipo valiente. Yo creo que un intelectual requiere valentía también el papel de un intelectual. Lo que pasa es que uno conoce, y son pocos, re pocos, las personas que de verdad entienden y quieren la universidad y la defienden.
Y yo creo que la historia de Jorge Milla es la historia de alguien que defendió honestamente la universidad con mayúscula, digamos. Y tuvo que pagar costos a izquierda y derecha, porque a la izquierda y a la derecha en general no le interesa la universidad, les molesta la universidad, y no es un espacio que entiendan, ni que valoren, ni respeten. De hecho, el presidente de la República anterior hizo su carrera desmantelando una universidad. No construyendo universidad, sino aprovechándose de ella como un trampolín. Ahí habría que leer Casa Tomada de Jocelyn Holt, ¿no? Escuela Tomada. Escuela Tomada. Claro, la Casa Tomada. Sí, esa es de Cortázar. Sí, pero podría usarse como metáfora. Se parece, claro. De ocupantes. Ocupantes que llegan, no sabe quiénes son y que ocupan finalmente y expulsan a los que deben estar en la casa. Estoy conversando y caminando por el jardín con Pablo Ortúzar. Hoy día es 9 de abril. Estamos comentando los desafortunados hechos, la funa inaceptable ocurrida en la Universidad Austral de Chile. Tú en tu columna, quisiera volver a tu columna en La Tercera. Tú ahí advertías algo y hacías un análisis de las primeras señales o síntomas de que estaba reempezando esta máquina que había funcionado en Piñera 2 a reaceitarse y a colocarse en sus puestos y a empezar a echar a andar lo que ya conocemos. Y en Piñera 1, lo que pasa es que ahora es más obsceno, porque en el fondo nosotros los vimos en silencio durante los 4 años de Gabriel Boric. El indigenismo, o sea, que todos dejaron de tener problemas con Chile. Los niños de la greda, las zonas de sacrificio, como que dejaron de existir. Los ambientalistas, los animalistas, las feministas, con el caso Monsalve, que fue un escándalo mayúsculo. La NEF y la CUT no dijeron nada cuando murió un trabajador en La Moneda después de trabajar 18 horas continuas. Esto es como, hay que colocarle un verso a Carlos Pessoa Vélez. Tras la paletada, nadie dijo nada. Exactamente. O sea, silencio, ya. Pero tú piensas que están dadas las condiciones para que se reactive porque lo que me da la impresión con el hecho de hoy, que hubo mayor colchón de apoyo y de rechazo al hecho mismo, que revela que tal vez el país ha cambiado un poco en estos años. Bueno, así comienza el 18 brumario de Ruiz Bonaparte de Carlos Marx, ¿cierto? La historia se repite, sí. una vez como tragedia y otra vez como farsa. Y esta vez, entre comillas, movimiento social, es una farsa que huele mal a la distancia, digamos. ¿Cuáles son los signos más preocupantes para ti? Preocupante de hoy, de ahora, de este nuevo movimiento en marcha, por decirlo así. No, que en el fondo, o sea, lo que yo pensaba que simplemente iban a hacer el ridículo, pero lo que estamos viendo además es una disposición fascista al uso de la violencia. Uh-huh. Que eso sí es preocupante. O sea, ya que más encima que ahora son menos, que tienen mucha menos credibilidad que hace 4 o 6 años, pretenden, digamos, esa distancia cubrirla, digamos, mediante el matonaje. Entonces, esa disposición al delito, ¿cierto? Y a usar el palo de esa forma, para mí obviamente es preocupante. Habla de una degradación brutal y que la universidad dude si es que eso es compatible o no con ella misma. Ahora ellos tienen que respetar el reglamento, pero las declaraciones deberían ser quizás más tajantes, y hemos visto además a rectores que han tenido actitudes casi complacientes en algunos casos como de espectador de lo que ha pasado. No, pues aparte que esta es una historia muy larga. El 2006, encapuchados queman 1.200 libros frente a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, que eran libros no catalogados de 3 colecciones. Una de ellas, la de Mario Góngora, de hecho. Imagínate. Es uno de los más grandes humanistas de Chile del siglo XX. Exactamente. La otra era de Eugenio Pereira Sala. No tenían ni idea, lo que estaban quemando tampoco. Obviamente eran ignorantes, o sea, no sabían quién era Mario Góngora. No, si son unos mandriles. Sí, de hecho, siempre rayaban la estatua, porque la calle donde estaban quemando los libros es una calle que se llamaba Los Presidentes. Pero originalmente se llamaba Ignacio Carrera Pinto, y cuando le cambiaron el nombre se le olvidó quitar la estatua de Carrera Pinto que estaba ahí. Entonces, estos encapuchados iban y siempre atacaban la estatua y le ponían abajo Paco Culeado, pensando que el uniforme francés de la Guerra del Pacífico de Ignacio Carrera Pinto era el de un carabinero. No hay nada peor que la ignorancia aliada a la violencia. Eso está clarísimo. Eso lo vimos en el nazismo y lo vimos en el fascismo. Vamos a ir a una breve pausa, Pablo. Vamos a seguir conversando. Estoy con Pablo Ortúzar en el jardín. Te quiero recordar que un 11 de abril, pero de 1888, nacía en Tábara, en la región de Zamora, el poeta español León Felipe, quien fallecería después en Ciudad de México el 18 de septiembre de 1968. Un personaje con una vida llena de peripecias,
empezando por la regencia de varias farmacias. Estudió farmacéutica para complacer a su padre en distintos pueblos de España y también como cómico en compañía de teatro. Estuvo en la cárcel por un desfalco, administró hospitales en la Guinea Española, vuelve a España en la Guerra Civil, participa en organizaciones culturales anarquistas y se exilia en México en 1938. Y él mismo dice: llegué a México por primera vez montado en la cola de la revolución. Corría el año de 1928. Después, haciendo aquí muchos años, aquí he gritado, he sufrido, he protestado, he blasfemado, me he llenado de asombro. Su poesía es una poesía que recoge ecos bíblicos, ecos de Whitman. Es un poeta interesante, vociferante, muy español, autor del libro Versos y oraciones del caminante, antología rota, Como tú, o Este viejo y roto violín. Hay un precioso poema, de los más delicados de León Felipe, en que le habla a una pequeña piedra. Así es mi vida, piedra, como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú, canto que ruedas por las calzadas y las veredas, como tú, guijarro humilde de las carreteras, como tú, que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas, como tú, que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, como tú, piedra aventurera, como tú, que tal vez estás hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera. Nos vamos a la pausa con una bella versión de Paco Ibáñez de este poema de León Felipe, a quien celebramos su nacimiento hoy día, en realidad pasado mañana, 11 de abril de 1888. Estoy viendo la portada de su antología de Losada. Ah, sí, yo también la tengo. Sí. La maravillosa edición de Losada. Seguimos caminando por este pequeño jardín al fin del mundo. Soy Cristian Banquen, el jardinero de este jardín, todos los días de la semana, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde. Abro mi jardín para conversaciones tan interesantes como las que estamos teniendo con Pablo Ortúzar, antropólogo social, doctor de la Universidad de Oxford, profesor universitario y autor de libros muy interesantes, entre ellos el último que he recomendado varias veces aquí, créanme lo que estoy diciendo, Dignos, crónica del estallido social. Bueno, y justamente pensé en él como alguien, un contertulio para conversar sobre este infausto acontecimiento que ha ocurrido en la Universidad Austral. No hay que ahorrarse los adjetivos para condenar la cancelación, la violencia, la funa, pero sobre todo en el espacio universitario. Fíjense ustedes que además la Universidad Austral, que viene atravesando una crisis tremenda de gestión, yo creo que ha sido un golpe muy fuerte. Yo he hablado con gente en el sur allá, valdivianos, profesores o gente que se ha salido de la universidad escapando de la crisis que algunos llaman un naufragio. Ojalá que no sea así, una universidad que tiene una maravillosa historia. Esa misma universidad ahora está en el foco de la noticia. Esto es muy malo para la misma universidad, no que se hable de ella como un espacio donde de alguna manera se permitió o ocurrió un hecho deplorable, detestable, de encierro, encerrona de una ministra, además una ministra de ciencia. Yo no digo que sea justificable tampoco hacerlo con el ministro del Interior, pero estamos hablando con una ministra de ciencia, Jimena Linconao. ¿Cuál es la situación, si tú haces un diagnóstico de la situación actual de las universidades en Chile? Aquí tienes el campo abierto, expláyate, como me decía una profesora a mí en los ramos cuando tenía que exponer sobre un tema. Expláyate, Pablo. Yo creo que el resumen del proyecto universitario es más o menos lo que dije al principio. O sea, el proyecto de universidad medieval que buscaba el diálogo entre fe y razón se empezó a desarmar, ¿cierto? Con las ideas ilustradas. Primero fue expulsada la fe de los espacios universitarios y ahora está siendo expulsada la razón. Algunos dirán que el hecho que haya sido expulsada la fe permitió que floreciera mejor la razón. O sea, el ideario ilustrado, por decirlo así. Exacto, que todavía era un proyecto. De hecho, por eso está el fantasma Habermas aquí en la tercera silla, digamos, porque esa generación creyó en este proyecto ilustrado de la universidad que venía a reinstaurar ideas como la academia, ¿cierto? La academia o el liceo. Ese era el modelo. Volver a Grecia, Atenas. Bueno, que aquí en Chile tuvieron mucha resonancia esas ideas, muchas. Exactamente. Pero bueno, ahora Atenas está siendo demolida a patas, ¿sí? Ya es cupo. Y eso lleva mucho rato. Es muy triste lo que está pasando en la universidad. En verdad es muy triste. Yo
Yo generalmente me enojo, pero hoy día cuando escuchaba este video de Egon Montesino, me dio pena porque... Egon Montesino, el rector, de la Universidad Austral, porque el nivel es muy bajo. Es un nivel que no corresponde a un rector universitario. Uno puede estar a favor, en contra, que puede ser gente de izquierda, derecha, de centro, lo que sea, pero ese no es el nivel que uno espera. O sea, uno espera un Juan Gómez Milla, exacto, un Jorge Millas, decíamos, y otros tantos rectores que hemos tenido en Chile. Bueno, por algo a Carlos Peña le dicen el rector. El rector. Porque es como una especie de estándar, ¿cierto? Que ojalá se siguiera en algún sentido, a pesar de que la situación adentro de su universidad tampoco es de las mejores, en la humanidad, en las ciencias sociales. Yo lo que he estudiado, por ejemplo, durante el estallido, el nivel faccioso, voluntarista, sesgado por completo de las facultades, en particular las de humanidad y las de ciencias sociales, es brutal. Es brutal, y ellos se contentan, no, si esto salió en un journal de afuera, como que afuera también hay redes de activistas, digamos, que tienen journals y todo. Podríamos decir que las facultades de humanidad están tomadas por activistas. Yo creo que sí, y progresivamente cada vez más. Y eso tiene que ver, eso no es solamente que se organizaron un grupo de activistas e hicieron eso, sino que la bancarrota, ¿cierto?, del proyecto ilustrado en algún sentido, y el posmodernismo, el todo vale, condujeron de alguna manera hacia allá. Por ejemplo, hoy día no se puede ser casi antropólogo social sin ser indigenista y activista del indigenismo. Y ahí ocurre algo asfixiante, que es la tentación de la unanimidad. O sea, que todos tengan que pensar igual. Nada más fatal para la vida universitaria que la unanimidad. O sea, que profesores y alumnos que estén en desacuerdo se callan. O sea, porque tienen que plegarse a esa unanimidad. Yo he reclamado con mucha firmeza este punto. Para mí es evidente el nivel de control y de pensamiento único que hoy día domina en las facultades de Humanidades y Ciencias Sociales. Eso suena a totalitarismo. De casi todo Chile. Totalitarismo eso. Solo que ya no es, porque por último fueran escuelas marxistas. Claro. Tipo Patrick Lumumba, la universidad. Grandes escuelas marxistas, con espesor reflexivo, ¿no es cierto? Claro. Sí, incluso esos manuales de, no sé, Plejanov y qué sé yo. Pero esto es más penca, porque es un progresismo ambiente. Es como cosas que no se pueden decir, es una cosa de susurros. Es sacado como del nombre La Rosa. No de... O sea, incluso en los ambientes de universidades totalitarias, ¿cierto? Claro, bueno, qué interesante que yo nombre López Rosa, porque ahí lo que se prohíbe es el libro La Risa, ¿no es cierto? Y aquí no hay humor. En esta nueva beatería inquisitorial no hay espacio para el humor, para reírse de sí mismos, por lo menos. Exactamente. Entonces, es distinto... yo creo, por último, no sé, estar ahí con Lukács como comisario. Por favor, George Lucas, claro, ya parece un gran comisario. O sea, uno quisiera tener a lo mejor ese comisario, tal vez. De la educación. En cambio, esto es penca, es triste, es pobre. Ahora, y lo que pasa con eso, y cada vez que yo escribo esto, aparece obviamente el establishment que estoy apuntando con el dedo y dice... Esto es falso, miren, nuestras publicaciones están indexadas, tienen revisión de pares, yo conozco ese mundo por dentro, sé lo que están diciendo. Creo que el rey está en pelota y bailando arriba de una mesa, pero está bien. Pero me llegan además muchos correos de profesores que están en esos ambientes y que me felicitan, de la Católica, de la Chile, y me dicen, yo no puedo hablar, yo no puedo expresarme. Pero eso es inaceptable. Yo le pregunté al rector de la Católica que estuvo aquí en el jardín y hablamos de la cancelación y qué ocurría, incluso dentro de esa Católica. Y él me dijo que era inaceptable, que él en su rectoría iba a demostrar que eso era inaceptable. Sí, pero entre los discursos y los hechos, aparte muchos los rectores en buena medida también son como reyes que reinan pero no gobiernan. Son cosas distintas. Hay que ver los decanos también, hay exactamente, que ver las autoridades de cada facultad. No es tan así la cosa como que... Y sí, está bien, la cancelación está mal, todas las ideas deben ser respetadas, pero cuando uno tiene facultades tomadas por grupos que actúan además de manera mafiosa, o sea, alguien puede tener todas las credenciales académicas para ser profesor en esos espacios y lo van a excluir por razones políticas sin pestañear, digamos. Eso yo lo sé. Tenemos comisarios dentro de la universidad. Exactamente. Comisarios académicos. Y esa situación es que ni siquiera es un comisariado, porque es como un sentido común instalado. Esa situación que se repite en distintos lados, lo que hay hoy día en muchas de estas carreras es unanimidad, es unanimidad política. Entonces, claro, no es adoctrinamiento abiertamente, pero es una forma
es un adoctrinamiento blando y de susurros, de prohibiciones, que incluso de más implícitos. oscuros. Por eso digo el nombre de la rosa, se parece más a eso que a Oye, otra cosa. Ahora, mira, te voy a llevar afuera a Estados Unidos. Todo esto, esta unanimidad de la cultura woke progresista al interior de las universidades norteamericanas, universidades importantes, llevó a una reacción, es como a la reacción del gobierno de Trump, que cruzó el límite e incluso empezó como a intervenir a través del tema del dinero, los subsidios, etcétera, esas universidades. Se provocó una reacción que fue igual de terrible, ¿no? En algún sentido, sí. En algún sentido, sí, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo ves tú esa situación de lo que pasó en la universidad norteamericana? O sea, claro, es Trump. Es como todos esperábamos que, no sé, que volviera la democracia en Venezuela y él es como, mira, lo mejor que te puedo ofrecer es quedarme con el petróleo y llevarme a Maduro y dejar a Delcy Rodríguez haciendo lo que yo le diga. Y uno dice, bueno, claro, esto no está bien, pero la razón detrás de eso, claro, ¿por qué Trump ataca a las universidades? Porque Estados Unidos justamente hay un nivel de corrupción de los círculos académicos, de homogeneización de la opinión, que es brutal, es peor que cuando se me va el nombre del intelectual que escribió El hombre y Dios en Harvard, en Yale, perdón, en Yale. Que era del círculo de Leo Strauss, el cierre de la mente americana, también de otro, que son todas críticas a la situación de la universidad en los años 60, 70. Hoy día la situación es peor, es homogeneidad. Lo que ellos llaman liberalismo, que muchas veces es curiosa la discusión, pero ellos con liberalismo generalmente se refieren al progresismo. El progresismo derivado a lo woke, en verdad es un culto. Es una especie de sharia, digamos, de la que si uno se mueve... Sharia woke, no había pensado en eso. Si uno se mueve de esas opiniones, pasáis a estar marcados, a ser un indeseable, a ser cancelado, además, porque no son cosas que ellos estén dispuestos a discutir, pero eso es incompatible con el proyecto universitario. Entonces, es muy terrible lo que ha pasado. Y además, como te decía, hoy día hay un montón de circuitos de publicación. La academia está tan fragmentada que uno puede vivir de agendas de activismo que a su vez te van a, en el fondo, uno recibe aplausos en otro lado. Hay journals completos de gente que está de acuerdo. Por lo tanto, la revisión de pares en ese espacio no tiene ningún sentido. Oye, son como mafia. Esto suena como mafia. Claro, o sea, pero es algo menos siniestro que una mafia, pero igual de efectivo. Y no sé, pues nosotros, de hecho, ahora en el IES estamos viendo qué pasa con este tema de la ultra extrema derecha. Vi que salió un libro que me pareció interesante y vi la reseña muy rápido. A ver, mi investigación en torno al término ultraderecha. ¿No? Parece que ha habido un abuso de ese término. Tal vez sería bueno que lo explicara. Sacamos un claves para el debate sobre la ultraderecha, que lo que hace es reconstruir esta discusión, que viene desde la academia, pero su función es validar una agenda política, de manera obscena, digamos. Y además, el uso conceptual es tremendamente débil. Pues lo que dicen es, al final, ellos definen lo que es la extrema derecha, dependiendo si les tinca o no, pues dicen es un rango súper amplio, complicado de delimitar. Entonces, Orbán, Trump, Bolsonaro y Kass también para adentro, Milei, por supuesto. Y uno dice, oye, pero esto es, en el fondo, los conceptos se supone que distinguen fenómenos, pues no que los confunden. No, es que tú no sé, pues tú no has leído los papers, tenéis que leer los papers, tenéis que ir a ver a Kass Mude, tenéis que besarle el anillo, una cuestión así. Y digo, oye, pero así la academia no funciona así. O sea, si un concepto no distingue bien, es un mal concepto, usemos otro. No. Y uno ve aquí, en verdad la intención no es académica, es política. Ellos están fabricando, es como una ¿cómo se llama la fábrica de armas en Chile? La FAMAE. Sí. Esta es como la FAMAE de las campañas políticas que después se van armando. Entonces, no puede ser, a mí me parece, que con impuestos de los chilenos se estén financiando básicamente think tanks de izquierda para que le anden fabricando el armamento a las campañas. Y esa discusión, obviamente muy mal recibida en los ambientes académicos chilenos, bueno, la vamos a dar, porque yo creo que son cosas que se caen solas. O sea, si un concepto supuestamente que no distingue entre José Antonio Kast, Bolsonaro, claro, Orbán entre y Trump... un conservador y un bueno, el problema está en el concepto. Derechista, y esto se nos presenta más como gran teoría porque un holandés sacó un libro y como es un holandés y sacó un libro, entonces todos tenemos que estar de acuerdo. ¿Y la situación en Europa en la universidad es igual, peor? ¿Cuál es la situación en Europa?
Yo lo que vi en Oxford no era así, digamos. Estaba como que estaba llegando estas modas, pero los ingleses no se habían doblegado tan fácilmente a ellas. Obviamente, igual era muy dominante de hecho, Roger Scruton lo sufrió hasta el final. Sí, Roger Scruton, claro. La exclusión de la academia. Pero efectivamente el ratio de profesores conservadores era menor, pero no era inexistente, y el tipo de discusiones también era generalmente más técnico, en filosofía, Y lo en otro es humanidades. que tú estás formando un alumno universitario que tiene como una hipersensibilidad. Incluso creo que en Estados Unidos hay un concepto un concepto y una especie de posibilidad que tienen los alumnos que se sienten heridos o afectados porque van a invitar a un profesor conservador a la universidad y se pliegan a eso y dicen, esto a mí me hace daño. Le da ansiedad. Me produce ansiedad. Y tiene un nombre eso. Es decir, estos alumnos no están expuestos, porque no antes en la Universidad de Chile, esa era la gracia de la Chile, por ejemplo, en una escuela de Derecho encontraba profesores monarquistas, profesores comunistas, profesores anarquistas, y estaba expuesto a la provocación de ese pensamiento y a desarrollar tu propio pensamiento. Pero si hoy día no vas a encontrar algo monocorde, y también la unanimidad, evidentemente que estás generando estudiantes muy débiles desde el punto de vista intelectual. No, cretino. Sí, eso es una forma que... Tú lo dices de manera más elegante, yo lo digo, claro, eufemísticamente lo dices en directo, en buen chileno. Eso es promover el cretinismo, evidentemente. Y eso no es terrible. No es el rol de la universidad. La universidad no es un McDonald's para darle a cada cual su gusto, digamos, algo rápido, fácil de consumir y que le gusta a todo el mundo, pero tampoco, ¿cierto? No sé qué, porque ahora la izquierda en Chile trata a la universidad como si estuviera repartiendo, como si fuera una olla común. Tampoco es eso. La universidad es un espacio que siempre ha sido elitista, porque lo que busca es hacer avanzar las ideas a través del uso de la razón y el diálogo. Bueno, la Torre Marfil, que fue mal interpretada, de la que hablaba Millán, hablaba de una Torre Marfil en el buen sentido de la palabra. Es decir, no significa esa Torre Marfil que se usó para ciertos los poetas parnasianos, pero la universidad tiene una especificidad y no puede convertirse en digamos, abrir tanto sus fronteras que pierda su... O sea, yo en esto me he ido resignando. Ok, en el mundo moderno cumple otro rol, hay otros tipos de universidades. Evidente. Hay universidades profesionales, Lógico, puramente profesionales. Está bien. Ahora, eso ni siquiera se distingue. Por ejemplo, en Chile esperamos que universidades que evidentemente solo tienen fines profesionales hagan como investigación y sean universidades complejas, que es un absurdo. Las carreras que impartimos tampoco deberían durar 5 o 6 años. No tiene ningún sentido. Podría haber quizá gratuidad para todos si es que la mayoría de las carreras, que además vemos que tienen un retorno miserable, muchas de ellas, durarán 3 años. Periodismo, psicología, sí, claro. derecho, o sea, ingeniería comercial, la lista es larga. En varias universidades en Suiza, por ejemplo, hasta la ingeniería son 4 años, 3 años, o sea, carreras cortas y, en fin, después vendrán especializaciones. Entonces, hay una irracionalidad y le hemos cargado a su vez a la universidad y a la educación en general. Hemos pretendido arreglar todos los problemas de la sociedad, cumplir todos los sueños de la sociedad en el espacio de la educación y la hemos reventado. Es como un árbol de Navidad que le hemos cargado tantas leceras que ya las ramas están dobladas enteras y se está muriendo. ¿Qué brotes verdes hay? ¿Cómo se puede resistir a eso? ¿Qué hacer? ¿O resignarse que ya la universidad va a entrar en una fase de decadencia y que habrá que inventar algo fuera de la universidad? Tendrá que nacer academias o monasterios o centros de reflexión. Claro. ¿Esperar el ocaso, la decadencia? ¿Qué piensas tú? En mi caso, yo estoy ahí refugiado con un pie siempre en el IES, el Instituto de Estudios de la Sociedad, que es un espacio de comunidad académica, de discusión, y donde todavía intentamos conciliar fe y razón. Pero yo todavía creo que es necesario emprender aventuras universitarias, que todavía hay batallas por dar. Y el que me convenció más de esto es John Henry Newman. Cardenal Newman. El Cardenal Newman. Yo estudié en Oxford, en el college, en Oriel. Famoso no por la estatua de él, que está, sino por la estatua del señor que donó un montón de cosas y que querían botarla, pero quedarse con la plata. Chuta, qué fácil. Entonces, Newman, claro, la idea de reformar, de revivir, pero es lo que hizo el movimiento de Oxford fue soplar el fuego de la universidad
reviviendo a los clásicos, y en particular a los clásicos cristianos, los padres de la iglesia, la patrística, traerlos de vuelta a conversar con ellos. Estudiarlos, leerlos. Estudiarlos. Esa otra maravilla de la universidad, que en la universidad los muertos están vivos. Digamos. Nosotros en la universidad la gente no muere porque sus ideas siguen ahí dando Bueno, vueltas. lo que decía Quevedo, vivo en conversación con los difuntos sobre la lectura. Es una conversación con los difuntos. No sé, las universidades católicas debieran, por lo menos, leer esas fuentes, las fuentes católicas, digamos. No solamente pensar que lo católico es lo pastoral, sino que también es un poquito más que lo puramente pastoral, ¿no? Claro, yo escuchaba la entrevista con el actual rector de la universidad y pensaba como... cuando él decía, no, sí que tenemos este tema de revivir la identidad católica y que vino un señor que es poeta y que básicamente a través de la doctrina social de la iglesia y llevar a la gente a construir unos campamentos no sé dónde, y entonces, que él decía, son los mismos ideales de la civilidad al final. Bueno, yo creo que no, yo sería más severo. Yo creo que el proyecto del diálogo entre fe y razón es un proyecto de diálogo entre fe y razón, y que eso requiere, ¿cierto?, presentar los argumentos de la fe y el desarrollo, ¿cierto?, de esos argumentos en su mejor versión, y ponerlos a su vez a conversar con la tradición de la razón. Es Humberto Eco conversando con el cardenal Martini, es Ratzinger conversando con Habermas. Exactamente. Ese es el diálogo. Eso. No, está bien, yo estoy obviamente de acuerdo con el tema de la presencia, el encuentro, ir a construir Mediagua, no sé dónde, pero y Jesús efectivamente dijo que los pobres era un camino para encontrarlo, pero ¿por qué hay universidades católicas? Es este otro proyecto la razón de ser. Entonces eso es lo que hay que traer de vuelta, ese es el esfuerzo que hay que construir, y lo que hace Newman en Oxford, no solo Newman, el movimiento de Oxford, es justamente soplar ese fuego, revivir a esos muertos, traerlos de vuelta a conversar por las callejones, digamos, y las callejuelas de Oxford, y eso es una maravilla. En la misma época en que está Turner viviendo ahí, además. Y entonces eso es lo que yo creo que sí es un proyecto, no de identidad católica. Yo sé que no lo hacen con esa intención, pero suena como si uno fuera punky digamos, Rastafari, digamos. Es algo mucho más sustantivo lo que uno querría tratar de impulsar. Y volvamos ahora, salgamos de la Universidad Católica, vamos a las universidades estatales. Este hecho ocurrió en una universidad pública, no fundamentalmente estatal, pero es pública, la Universidad de Chile. A ver, volvamos que tiene una tradición propia de una densidad maravillosa, partiendo por Bello. Sí, claro, partiendo por Bello, la Chile fue vertebradora de la República. Exacto. La República nace junto, por decirlo así, con la Universidad de Chile. Pues la Católica nace de la Chile. Exactamente. Bueno, ¿cuál es la situación de la Universidad de Chile? ¿Cómo la ves tú? ¿Y cuáles son los riesgos mayores que tú ves ahí? ¿Qué hay que hacer en la Universidad de Chile? Pucha, la Universidad de Chile es muy como Chile. Yo por eso la quiero y la llevo en mi corazón, pero es una madre... Es tu alma mater. Claro, pero es una madre severa, brutal, digamos, brutal. Y es muy triste cuando yo siempre que pienso, ahora estoy haciendo clases en la FEN y lo que me gusta es esos alumnos que uno les puede tirar 1000 páginas de lectura y las leen. Y no van a hacer un paro porque le estás tirando 1000 páginas de lectura. Y no te lloran. Claro. Excelencia, realmente. Claro, pero ese ethos republicano que cuando yo entré a la Chile en el 2004, quedaban como los restos, las hilachas, era como un poco como el comienzo de Tras la virtud de McIntyre, ¿cierto? Como naufragio que quedan como pedacitos. Pero todavía están, Rivero trataba de mantener una cierta ritualidad republicana, el rector Rivero, con esta cosa medio masónica que también estaba venida menos, pero estaba el circo, aguantaba, era un circo pobre pero honrado, y esperando mejores tiempos, ¿cierto? ¿Y ahora qué es la Chile? Ahora, ya no es un circo pobre pero honrado, ¿qué es lo que es? No, pues ahora es como pobre y deshonrado. Ese es el problema, que la rectoría de Vivaldi a mí como decía, que es como que Vivaldi intercambió una especie de prestaciones de servicios de última categoría con el Frente Amplio para irse después como embajador a Italia. Yo ya no hay más, o sea, a mí no se me ocurre qué más decir después de eso. Como nada más bajo, más deshonroso. ¿Y la rectora que está terminando su gestión? ¿Cómo evalúa su gestión? Pucha, ha sido, no sé, no
es como estable dentro de su gravedad. No hay un impulso que uno diga esto, como decía, esto de revivir el fuego de la universidad. El rector Pérez en su momento, me acuerdo que también hablaba este lenguaje de la ciudadanía, la república, etc. El rector Pérez es un rector interesante, que yo creo que algo hizo ahí defendiendo la Universidad de Chile, pero logró armar un relato que yo creo que era bastante amplio, ¿no? Un poco más, sí. Sí. Era parecido a lo de Riveros, un poco más estructurado, pero nunca, además que siempre estaba atrapado por esta como pasada de sombrero eterna de la universidad pidiendo plata. Entonces, no sé, a mí la Universidad de Chile se le ha hecho tanto daño, se le ha tratado con tan poco cariño. Y una de las cosas que ha perdido, perdón, ha sido justamente lo que hablábamos, la diversidad. O sea, que antes en el pedagógico, el antiguo pedagógico, antes que se desprendiera la Chile, era un lugar donde tenías alumnas de la Ursulina, de los liceos públicos, del Instituto Nacional. Había gente izquierda, gente derecha, había una diversidad riquísima. Había un etos republicano, justamente. Claro. Y eso se fue perdiendo. Eso se ha ido perdiendo. Es una universidad que es cada vez más de izquierda. Yo los quiero mucho y por eso siempre les respondo la entrevista y todo. Pero la Radio Universidad de Chile es como Radio Moscú. Es ridícula. No, es increíble el tipo de programa que tienen, las opiniones. O sea, como que se perdió un poco el decoro. Porque en mi época siempre estaba... la lógica obviamente eran todos de izquierda, o casi todos eran de izquierda, pero el lenguaje era el lenguaje de la República. No era este lenguaje progresista medio recocido. Ya, vamos en los últimos minutos que nos quedan. Partimos comentando, miren, todo lo que hemos hablado en esta conversación con Pablo Ortúzar. Partimos hablando del episodio de la Universidad Austral de Chile, la encerrona que sufrió la ministra de Ciencia. Terminamos hablando de la situación de la universidad, de la esencia de la universidad, de razón y fe, de la Universidad de Chile, su deterioro, según la opinión de Pablo Ortúzar. Volvamos al hecho que acabamos de ver. ¿Cuál crees tú que debe ser el desenlace de este acontecimiento? ¿Cuáles serían un buen escenario y un mal escenario? Tú dijiste, tienen que ser expulsados, o sea, y ahí tienen que asumir un costo, ¿no es cierto? El rector tiene que asumir un costo político, un costo personal, obviamente ante sus propias seguidores, quienes lo llevaron con sus votos a la universidad, porque sabemos que estas votaciones son bien politizadas, votos del Frente Amplio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que hacer la autoridad universitaria y qué tiene que hacer el gobierno? Yo creo que el gobierno tiene que pisar el acelerador a fondo en términos de excluir dentro de lo posible a este tipo de personajes de los campus universitarios. Ellos no pertenecen ahí. Es gente que está dedicada a otra cosa. ¿Cómo los podría excluir el gobierno? ¿Quitándole la gratuidad? Quitándole la gratuidad a las personas involucradas en este tipo de actos, digamos. O sea, cualquier persona que agreda a un ministro de Estado evidentemente no tiene nada que hacer en una universidad. Y en el fondo, que uno expulsar a estas personas y los pretendientes, digamos, de ingresar a la educación superior obviamente no pueden recibir beneficios del Estado a partir de ese tipo de conducta. O sea, se tiene que acabar, se tiene que romper esta lógica de que la violencia estudiantil de alguna manera o por alguna razón es legítima. No puede ser. La universidad no es un espacio para eso. Claro, y se homologa y se habla este argumento. Ante la violencia del sistema, obviamente que estos universitarios reaccionan con violencia porque han sido violentados por el sistema. Porque esa es la degradación, esa es la degradación del pensamiento, porque en el fondo los argumentos, las razones, las ideas, la exploración de ideas es un ejercicio donde se entiende que el lenguaje es una herramienta para explorar la verdad, para explorar el mundo, para comparar ideas, etcétera, para dialogar. Esta gente no ve el pensamiento como una herramienta, tampoco creen en la verdad, creen en la fuerza y en la violencia, ven los argumentos como armas. O sea, privilegian la ideología sobre el pensamiento. Claro, por eso, ven el argumento como un arma, como contaba antes con la idea de ultraderecha, ahí la FAMAE, ¿cierto? Te estoy armando para que vayáis a disparar al frente. Entonces, si ellos entienden así, que es buena el lenguaje de la batalla cultural, ¿cierto? Si ellos entienden así la universidad, la están destruyendo. Y lo que hay que hacer es sacarlos a ellos de la universidad. La universidad no es una FAMAE de argumentos, y por eso mismo ellos piensan que uno puede responder un argumento a balazos, porque todas son armas, ¿cierto? En esta lucha. Ojalá que el gobierno actúe de forma inteligente, que no meta esto en una batalla cultural penca, digamos, que tome las decisiones que tiene que tomar y que coloque la educación en el centro, cosa que ha estado bien ausente, estuvo ausente en las campañas presidenciales. Imagínate todo lo que significa, las consecuencias que tiene la decadencia del sistema educativo en el país entero.
que coloque ese tema en el centro. Además que el 1 de abril se cumplió el aniversario, ¿cierto?, del asesinato de Jaime Guzmán, que era un profesor universitario, además, ¿cierto?, A las afueras del campus además de un universitario. senador, y fue asesinado al frente de un campus universitario, cosa que rara vez se hace hincapié en esto. A él lo esperaron afuera de un campus universitario donde estaba haciendo clases y lo acribillaron en su auto. Tú sabes que yo era estudiante en la época de la dictadura militar, yo era de izquierda, militante de izquierda, me subía a la micro y veía subir a Jaime Guzmán, que era peatón, a la micro. Y esa cuestión me impactaba, porque uno pensaba que ahí con guardaespaldas, el gran ideólogo de la encarnación para nosotros del mal era Jaime Guzmán. Y nunca me olvidé de esa imagen de Jaime Guzmán con su bufanda como un alumno más instalado en la micro. O sea, era vulnerable, fue muy cobarde ese asesinato. Totalmente cobarde. Y como una rata cobarde anda escondido ahora uno de los asesinos en Argentina. Y tenemos al Partido Comunista defendiendo a este comunero tipo, de la resistencia. Comunero de la resistencia que mató a un profesor universitario al frente de un campus. Entonces, en verdad, yo creo que la épica de salvar a la universidad, la épica de Jorge Milla, es para muchos todo lo que nos queda, digamos, en términos de esperanza política, de proyecto de país. Porque Mario Góngora, que le quemaron sus libros ahí en Los Presidentes, decía, la universidad es el alma del país. Y en verdad, si es que la universidad se degrada definitivamente, lo mismo va a pasar con el resto. Muchas gracias, Pablo, por esta conversación. Gracias por la buena voluntad de aceptar mis invitaciones frecuentes aquí al Desde el Jardín. Siempre es interesante escuchar a Pablo. Te quiero invitar a compartir, y a todos los que nos están escuchando nos vamos a ir con un tema de Joan Manuel Serrat, te guste o no, a propósito de la violencia y la intolerancia. Esta canción habla de que, a pesar de las diferencias de las personas, en el fondo todos somos parecidos. Puede que a ti te guste o puede que no, pero el caso es que tenemos mucho en común. Lo común me reconforta, lo distinto me estimula, dice por ahí Joan Manuel Serrat. Queridos radiovidentes, nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 7 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín, y mañana se estrena un nuevo episodio del podcast Tu Hipócrita Lector. Muchas gracias por haberme acompañado.